Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este programa de entrevistas de Mira Televisión en el que pues hoy vamos a dedicar estos minutos a hablar de la actualidad política, sobre todo la más centrada en Andalucía, y para ello nos acompañan, tenemos hoy aquí en nuestros estudios al portavoz en el grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira. Bienvenido, Manuel. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Manuel, se acerca ya el fin del 2025, a las puertas tenemos ya el 2026. Desde su formación, ¿qué balance nos pueden hacer de lo que llevamos de esta legislatura? Bueno, una legislatura marcada, evidentemente, como todo el mundo sabe, por la mayoría absoluta del Partido Popular, rodillo puro y duro, habla mucho de que es un gobierno de diálogo, de consenso y de acuerdo, y luego cuando uno le hace propuestas, pues normalmente te las rechazan absolutamente todas. Estamos en la fase de presupuestos, de los presupuestos para Andalucía del ejercicio 2026. En esta ocasión concreta hemos presentado más de 1.300 propuestas, más de 1.300 enmiendas a esos presupuestos. Tendríamos que sumar también las 2.100 que hemos presentado en los anteriores presupuestos, más de 3.400 propuestas para mejorar la vida de los andaluces a través de esos presupuestos, y de ellas, pues el Partido Popular, como mucho, se ha quedado con unas 30. Y estamos hablando de propuestas que abarcan las principales preocupaciones que tenemos los andaluces: empleo, atención sanitaria, vivienda, educación, dependencia. Y bueno, desgraciadamente, pues lo que te decía al comienzo, una mayoría absoluta, rodillo, y bueno, el espejismo ese del acuerdo, el consenso y el diálogo, que luego se queda en nada. Claro. Manuel, ¿le gustaría volver a repetirse candidato en las próximas elecciones? Esa es la pregunta que siempre me hacen la pregunta. Pero yo creo que esta pregunta tiene muy fácil respuesta. Entiendo que se me haga, pero tiene muy fácil respuesta. Mira, Vox es. Lo hemos hecho hace escasos 10 días en el tema de las elecciones de Extremadura. Vox designa a los candidatos cuando se convocan las elecciones. Y cuando se convoquen las elecciones en Andalucía, pues el Comité Ejecutivo Nacional se reunirá y decidirá quién es la persona que encabeza el proyecto en Andalucía para las próximas elecciones. Pero de verdad que a mí, bueno, ni a mí, ni a mi grupo, ni a mis compañeros, ni a mis compañeros asesores y técnicos, ni yo creo que a ningún afiliado simpatizante de Vox en toda Andalucía, y por supuesto a los votantes le interesa lo más mínimo quién es el candidato o no. Aquí lo importante siempre es el mensaje. El mensajero es lo de menos, porque en el fondo, sea quien lidere el proyecto, todo el mundo vamos a tener las mismas ideas y vamos a ponerla encima de la mesa siempre, da igual el que sea, de verdad, no preocupa nada esto. En el caso de cuando ya se celebren, ¿no?, las elecciones andaluzas y el Partido Popular, pues llegue el caso de que no tenga esa mayoría absoluta y necesite de los votos de su partido, ¿hay algunas líneas rojas que marcarían para llegar a ese acuerdo? ¿Sabes lo que pasa? Que yo no creo, y es algo que cuando me preguntan también lo digo de una manera clara, y además pongo ejemplos para que el andaluz que me escuche pues sepa que lo que estoy diciendo es verdad y además es comprobable. Y yo creo que lo primero que va a hacer el Partido Popular, si no tuviese la mayoría absoluta, ¿vale?, pues intentar llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Me dirán, ¿cómo me estás diciendo que va el Partido Popular a pactar la abstención o el voto a favor del Partido Socialista? Pues te lo digo y te lo justifico. Eso fue lo que pasó en el Parlamento de Andalucía con los presupuestos de la Junta de Andalucía del año 2022. El señor Moreno Bonilla no quiso cumplir los acuerdos que tenía firmados, suscritos con Vox en la anterior legislatura, la que le hizo al presidente en la primera ocasión, porque Moreno Bonilla es presidente, o fue presidente la primera vez gracias al apoyo de Vox de una manera, digamos, extragubernamental, fuera del gobierno. Pues el señor Moreno Bonilla reconoció que pues había llegado a un acuerdo para la abstención del Partido Socialista. Eso es, me puedes decir ahora, bueno, Manolo, eso fue en el año 2022, estamos en el 2025-2026. Hace escasos 2 meses, 3 meses, se estaba negociando en el Parlamento de Andalucía el nombramiento de la figura del defensor del pueblo en Andalucía. Eso requiere una mayoría cualificada que el Partido Popular con su mayoría absoluta no tiene. Bien. ¿Qué te crees que hizo el gobierno del Partido Popular? Pues acudir primero al Partido Socialista. Ya van dos ejemplos. El Partido Socialista, desde que está, bueno, en el caso del señor Espada, si hubiesen llegado a un acuerdo y tendría Andalucía un defensor del pueblo nuevo, no el señor Maeztu, que ya lleva muchos años, pero como llegó la señora Montero, pues los acuerdos se rompieron, y entonces fue cuando el Partido Popular miró a Vox. Y claro, vino con una serie de imposiciones. A nosotros la designación de esa persona que propusieron nos llega una vez registrada en el Parlamento de Andalucía, y evidentemente
Nosotros no somos la muletilla ni la alfombrilla del Partido Popular. Entonces, pues si no llegamos a un acuerdo ni siquiera para poder negociar los nombres, pues no llegamos a ningún pacto. Pero son dos ejemplos, uno de hace unos años y uno de hace unos pocos meses. Así que si me preguntas, ¿qué va a pasar si Moreno no tiene la mayoría absoluta? Pues yo te digo mi opinión y mi convencimiento. Yo creo que va a intentar pactar la abstención del Partido Socialista y luego ya se verá. Y si no llega a un acuerdo con el Partido Socialista y pasa y se dirige a Vox, ¿qué va a suceder? Pues vamos a ver la representación que tenemos, vamos a ver, porque nosotros somos muy respetuosos con el voto de los andaluces, por tanto, vamos a esperar primero que nos voten y veamos la mayoría que tenemos para poder llegar a un acuerdo, no llegar a un acuerdo, siempre en base a dos consideraciones. Una, que todo el mundo sabe lo que Vox va por encima de la mesa. Y dos, que ya llegamos a un acuerdo con el Partido Popular en la anterior legislatura y el Partido Popular no cumplió. Entonces ya tenemos una experiencia previa. Nosotros vamos ahí así, pero nosotros somos un partido previsible, que vamos de frente y que sabe todo el mundo lo que va por encima de la mesa. Hace unos días, Manuel, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, definió que su estrategia política es absurda y delirante. ¿La nuestra? Sí, sí. Bueno, pues habrá definido nuestra estrategia política como absurda o delirante, pero lo cierto y verdad es que cada vez hay más andaluces que serán delirantes, que serán absurdos, y el Partido Popular tendrá que entender que lo que él hizo cuando se presentó a las elecciones fue decir una cosa o prometer una cosa y luego hacer otra, que es algo de lo que nos acusan a nosotros. El señor Moreno siempre dice, Vox, una cosa es prometer y otra cosa es gobernar. Y es lo que yo le digo al señor Moreno, usted prometió una cosa y se está haciendo otra. Y le pongo un ejemplo. La atención sanitaria, que es una de las principales preocupaciones que tienen los andaluces. ¿Sabes qué prometía Moreno cuando era líder de la oposición para las operaciones quirúrgicas en Andalucía? Pues prometía que en 60 días, 60, los andaluces estarían operados. ¿Se cumple eso? No. Prometía también que en 15 días se harían las consultas externas. ¿Se cumple eso? No. Prometía que en 10 días habría el diagnóstico y ya estaría. ¿Se cumple eso? No. Prometía 90 días para la dependencia. Vamos por casi 600. Más de 5.000 andaluces mueren al año esperando las ayudas de dependencia. ¿Se cumple eso que prometía el señor Moreno? No. Pues yo creo que lo que él hace es precisamente eso. Prometía unas cosas y luego está haciendo otras. Por tanto, nosotros cuando le decimos al Partido Popular que son una estafa, pues tenemos toda la razón. Y podríamos hacer esto en todas las principales competencias que tiene. Podríamos hablar de las principales preocupaciones que tienen los andaluces. Hace unos pocos días el Partido Popular firmamos una declaración, se llama la Declaración de Murcia, con diferentes temas, incluida la inmigración ilegal. Bueno, pues el Partido Popular dice que inmigrante que no contribuya, fuera. Yo eso se lo pregunto al señor Moreno, le digo, señor Moreno, ¿qué hacemos con la inmigración que no contribuya? Y no es capaz de decirme lo que él mismo ha suscrito. Por tanto, yo creo que será una estrategia absurda y delirante, pero lo que no es, desde luego, es una estrategia mentirosa, de prometer y luego no cumplir, que son los ejemplos que te he puesto. Se ha nombrado el tema de la sanidad. Estamos viendo que recientemente, ¿no?, el tema de la sanidad es un problema que a los andaluces nos está afectando de primera persona, porque sobre todo a quien no le afecta, Claro, siempre todo. tiene a alguien enfermo, ¿no? Todo. Y todo lo que ha ocurrido recientemente, pues bueno, está causando ese malestar, ¿no?, entre los andaluces. Sí, pero porque en el fondo todo el mundo recuerda precisamente eso, lo que prometían y lo que está pasando. Y en el fondo, y de verdad, yo soy una persona que no sé, y lo digo así con toda realidad, yo no sé mentir. O sea, cuando uno le pone delante del espejo lo que el Partido Popular está haciendo con la atención sanitaria y lo que prometían, pues uno me podrán decir lo que sea, pero que no miento. Por ejemplo, se habla mucho de los conciertos. Los conciertos que se hacen en Andalucía vienen de la época socialista y es lo que está haciendo el Partido Popular. Del modelo de contratación, que hay 3 gerentes del SAS sentados. Es porque hacen exactamente, practican las mismas fórmulas que hacían los socialistas. Lo del cribado del cáncer de mama son protocolos que vienen de la época de Montero. Señor, lleva 7 años en el gobierno. Cuando llegas al primer día a la Consejería de Salud, lo que tienes que hacer es mirarlo todo. Porque el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, hablaba del cribado del cáncer de mama. Nada más que tienes que mirar los protocolos y ver que si tienes unas listas de espera largas en radiología, si hay un caso dudoso y tú pasas ese expediente a la lista de espera, puedes tener un problema con esa señora, con esa mujer. Es simplemente ver y decir que lo que está pasando ahora es consecuencia de esas políticas socialistas, que nosotros es lo que venimos denunciando desde el principio. Oiga, no gestione la herencia socialista y haga otras cosas, que la población andaluza, y fíjate lo que te voy a decir, yo considero que el Partido Popular, y no miento, está
poniendo más recursos encima de la mesa en la atención sanitaria. Yo no voy a decir que el presupuesto es menor porque no lo es. Y sería mentir decir eso. Pero luego lo cierto y verdad es que la gestión es la misma y el modelo es el mismo. Por tanto, el resultado es lo mismo. ¿Qué hacíamos cuando estaban los socialistas en el gobierno de Andalucía con la atención sanitaria? Pues salíamos a la calle a manifestarnos, a decir, oiga, así no. Pues es lo que está pasando ahora. Claro, que luego el presupuesto puede seguir aumentando, pero lo que dice, ¿no? Si al final la base, esa estructura, Claro, sigue siendo la misma, tenemos al esos final es problemas. el mismo problema. Tenemos el mismo problema y hablamos, fíjate, que es algo que pasará de aquí a 2 semanas, ¿eh? Escuchará decir, Vox vota en contra de más hospitales, más centros de salud, más no sé qué. Y yo te doy el dato. Y no me creas a mí si no quieres. Búscalo. El Sindicato Médico de Andalucía te dice que en los presupuestos de Andalucía del año 2026 no está previsto la contratación de más médicos. Que no se va a contratar más médicos, para que la gente me entienda. ¿Quién va a mirar a los pacientes, los hospitales, los centros de salud si no hay más médicos? ¿Entiendes lo que te digo? Es que es un problema que tenemos todas las comunidades autónomas. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que los alumnos cuando terminan la facultad de medicina, los residentes, cuando acaban de asumir, ¿qué hacen? Se van a otras partes de España. Porque las condiciones laborales, el salario y la estabilidad laboral no la tienen en Andalucía y se van fuera de Andalucía. Y, hombre, yo siempre pongo el ejemplo, hay promociones de la Escuela de Enfermería de Cádiz que se van todos a trabajar a Baleares. Todos. O sea, a mí no me puede decir que miento porque eso lo saben todos los familiares, todos los andaluces que tienen a alguien cercano que se ha formado en el ámbito sanitario y saben cómo las condiciones son precarias. Contratos de 1 mes, contratos de 2 meses, oiga. Y después los salarios. Es que cualquier médico de Almería lo que hace es irse a trabajar a Murcia porque cobran 2.000 euros más. Esa es la realidad del sistema sanitario en Andalucía. Oiga, ¿usted está invirtiendo en más recursos? Sí, pero luego lo que hacen falta son profesionales que usted, las condiciones que les dan no son las buenas. Hay también otro problema sobre la mesa y lo ha comentado anteriormente, que es el tema de la inmigración, que sobre todo a la provincia de Cádiz nos afecta directamente. Eh, ¿Cuál cree que es el origen A de ver, todo esto? el origen está claro. Estas son las políticas que vienen de Bruselas, pactadas por populares y por socialistas. Esto viene de la Unión Europea y en España, pues Sánchez y los distintos líderes del Partido Popular, el señor Casado, el señor Feijóo, incluso el señor Rajoy, incluso aquí en Andalucía, el señor Moreno con su pedazo de corazón. Esto es algo que todo el mundo sabe cuál es el origen de esto, cuáles son las políticas de esto. Pero yo ya voy al caso concreto y ahora voy a Vox. Ha salido una gráfica, porque se ha publicado, de lo que está sucediendo con los delitos vinculados a la inmigración ilegal, ¿vale? En el País Vasco. Da horror ver esa clasificación, porque hay delitos en el que el 100% de los autores son inmigrantes ilegales. Y todos, imagínate todo tipo de delitos, desde agresiones sexuales, desde robo, desde secuestro, desde asesinato. Pero no lo lideran al 50%, te estoy hablando del 60 al 70%. Si hay algún andaluz que me está escuchando ahora y tiene familiares en Cataluña, familiares en Barcelona, por favor que los llamen por teléfono y que le pregunten qué está pasando en Barcelona con la inmigración ilegal. Porque en Cataluña ya no es que no se conozca España, es que no se conoce ni la propia Cataluña. Y eso es un problema. Y esto, el País Vasco y Cataluña, son partes de nuestra nación. ¿Queremos eso en Andalucía? No. Y yo veo casos concretos en todas, porque recorro Andalucía y desde el poniente, desde Huelva hasta el Levante, hasta Almería, tú ves lo que está pasando en Huelva. De verdad, niñas violadas, ancianos apaleados. En Cádiz, nosotros aquí en nuestra provincia, lo que estamos viendo en Chiclana, en la propia Cádiz, navajazos, cuchilladas, violaciones. En Málaga, una niña hace unos pocas semanas en el Paso Marítimo. Lo vemos en Granada, lo vemos en Jaén, una pareja de ancianos apaleada. Eso es lo que está pasando. ¿Queremos que lo que está pasando en Cataluña y en el País Vasco pase en Andalucía? Pues nosotros no queremos. Oiga, ¿y usted qué propone? Pues ya lo hemos dicho muchas veces, y no voy a hablar de la declaración de Murcia a través del Partido Popular, pero lo voy a dejar claro. El que entra ilegalmente, fuera. El que viene aquí a hacer del delito su modo de vida, fuera, porque aquí no los queremos. A esas personas que vienen de fuera y que no se integran, que no vienen aquí, vienen a imponer su cultura, sus valores y sus tradiciones. La mujer 2 metros por detrás y con un saco en la cabeza. Eso nosotros aquí no lo queremos. Esa es la posición de Vox. Y yo creo que es una posición de puro sentido común y que yo creo que
insisto, cualquier andaluz que llame a familiares suyos en el País Vasco, si tienen, o en Cataluña, que pregunten. Y que no me hagan caso a mí, que pregunten. Y cuando les diga, oiga, esto es insostenible, aquí hay un miedo, una intranquilidad y una inseguridad, hay barrios de Barcelona imposible, que no se puede ni visitar, que no puedes transitar por allí, y eso es lo que nosotros no queremos. Y en Algeciras, pues también pasa, hemos estado o vamos mucho a Algeciras y lo que nos trasladan, el barrio de la Caridad, bueno, esto ya está perdido. Manuel, ha sido esta parte de la inmigración, ¿no? De su postura con su formación muy criticada por buena parte de la sociedad, pero creo yo que ahora mismo, ¿no?, se está viendo, ¿no?, que ese problema ahora está dando sus consecuencias. Claro, pero es algo que no solo, a ver, que a nosotros bueno, nos tilden de racista, de xenófobo, oiga, muy bien. Pero luego, insisto, la realidad, lo que hay en la calle. Y si no nos cree, pues pregunte. Pregunte en Lepe, pregunte en Talla, pregunte en Moguer, pregunte usted en El Ejido, en Roqueta, pregunte en Almería, pregunte en Málaga lo que ha pasado hace poco, vete a Algeciras, vete a Jaén y pregunta, vete bueno, en Sevilla. Es un chorreo de ciudades, de municipios de Andalucía que ya sufren el problema de una manera clara. Y si hablamos con esos andaluces, te dirán, es que esto es un problema. Y al final, por mucho que te digan eso de que eres un racista o un xenófobo, después todo el mundo, cuando cierra la puerta de su casa, dice, es que es un problema. Claro. Manuel, todo este tema de la inmigración también tiene su repercusión con el tema del narcotráfico. Sí, ¿Qué sí. medidas? Porque sabemos que aquí la provincia de Cádiz siempre pues sufre, ¿no? Sobre todo pues la Guardia Civil, ¿no?, que está siempre al pie del cañón y que siempre están demandando más recursos y que no llegan, ¿no? No, pero bueno, este es un tema y también hay que ser justos. Y te voy a explicar a qué me refiero ser justo. Este problema no es un problema que viene de ahora. No, esto no es algo que haya surgido hace poco. Esto lleva ya unos años. Es verdad que ahora ya lo vemos. Es como lo de la inmigración, que antes pasaba, pero bueno, no me toca cerca, no lo veo, no. Pero ya todo el mundo lo vemos. Y vemos lo que pasa en nuestra provincia, ¿no? Como lo del campo de Gibraltar es grave, pero cuando se aprieta en el sentido de controlar un poco más el campo de Gibraltar, vemos cómo recorren la costa, suben por el río, lo de Sanlúcar, ya está llegando a Sevilla, estamos hablando de esas narcolanchas con esos fusiles de guerra, y cuando hablas con, bueno, incluso en Granada y en Almería ya se refugian allí también las narcolanchas, estamos hablando, bueno, y que incluso ya esas narcolanchas hace también de transporte para la inmigración ilegal, estamos hablando de que ya están haciendo el pack completo. Cuando tú hablas con la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, pues lo que te dicen es lo que todos sabemos, oye, es que no son ni profesión de riesgo, o sea, que es muy duro. Es que tú dices, es que nosotros no podemos afrontar un cuerpo a cuerpo, ni siquiera tenemos el amparo legal. O sea, ya no solo que no seas profesión de riesgo, que te faltan recursos materiales, que te falten recursos humanos, que no tengas la legislación que te ampare. Todos recordamos lo que pasó en Barbate ahora hace 2 años, en febrero, con Miguel Ángel y con David. ¿Esto qué es? Estamos hablando de que están vendidos. O sea, quienes nos protegen están desprotegidos precisamente. Y ese es un tema que nosotros siempre que tenemos oportunidad denunciamos, un tema que lo tenemos muy presente y que no nos olvidamos. Y el día que tengamos la oportunidad y la responsabilidad de gobierno, todo el mundo sabe lo que va a pasar. Los vamos a meter en la cárcel y vamos a tirar la llave al mar. Manuel, también desde su formación pues luchan y trabajan mucho por el tema de la agricultura, también han llevado esta propuesta por el tema de la lengua azul que afecta aquí en Andalucía. ¿Qué otras medidas estáis trabajando para, para ayudar a este Sí, sector sí, lo que de está tan olvidado? O sea? Esto va a parecer un tópico, pero no sabes cuánto te agradezco lo de la lengua azul porque es un tema, fíjate lo que te digo, es un tema que los ganaderos hoy día, te digo hoy porque cuando me reúno con los ganaderos, en este caso, del tema de la lengua azul, lo que me trasladan siempre es, oye, lo que está pasando. Yo he estado allí, he visto las ovejas, he visto las cabras, he visto el ganado con la enfermedad y ellos lo que piden es que el problema sea visible, porque no es visible. Y te dicen, tú vienes aquí, nos prometes mucho. Es más, yo doy incluso mi teléfono y algunos de ellos me insultan. El Gavira ese viene y luego no dice nada. Y lo digo cada vez que tengo oportunidad. Luego, a ellos le prometen ayuda y no llegan.
¿Qué te quiero decir con esto? Que hoy todavía no han llegado, o hay ganaderos en este caso, ganaderos que no han cobrado las ayudas que le prometió el gobierno de la Junta de Andalucía a finales del año pasado, en una iniciativa, por cierto, también de Vox. Por tanto, este tema hay que tenerlo presente. Te doy otro dato. El gobierno de la Junta de Andalucía, desde que Moreno es presidente, ha dejado sin ejecutar más de 5.800 millones de euros, 5.800 millones de euros de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca, en fin, que son ayudas que también podrían llegar a los afectados. Bueno, pues ahora, en un rato, cuando salgamos de aquí, vamos a reunirnos con la gente de la remolacha. Problema que tienen, porque la fábrica al parecer no cierra, pero cosecha no va a haber, temporada no va a haber. Estamos hablando de gente que está sufriendo, bueno, que ha hecho un desembolso en maquinaria, gente que no va a poder ganarse la vida. Problemas en los pueblos porque va a haber menos movimiento, le van a prometer ayudas y luego vamos a ver cuándo las cobran. Pero el sector primario es muy importante en Andalucía, sobre todo porque permite fijar población en los pueblos de Andalucía, en el ámbito rural. Si todo el mundo va de los pueblos porque no hay posibilidad de vivir a las ciudades, vamos a tener problemas en las ciudades. El primero es de vivienda, que es un tema que también es una de las principales preocupaciones que tienen los andaluces. Yo creo que si nosotros somos inteligentes e invertimos en el campo y le damos oportunidad a la gente que trabaja en la agricultura y que luego va a fijar población allí y le damos las condiciones para que produzcan más, para que sea más productivo, para que tenga más rentabilidad, para que genere más prosperidad, para que genere más empleo, yo creo que tiene futuro el ámbito rural. Si no, todo el mundo, todos los jóvenes van a ir a las ciudades, vamos a tener problemas de vivienda y otra serie de problemas. Por tanto, siempre hay que fijar mucho lo que es la posición de la agricultura, la ganadería, el sector primario en definitiva, para reforzar el mensaje de que nosotros apostamos por ello. Manuel, ahora ya más un poco en clave nacional estamos viendo, bueno, pues esa situación, ¿no?, que está viviendo ahora mismo el Partido Socialista, también hace poco, pues el caso de Paco Salazar, desde su formación, ¿cómo valoran esta situación? Porque al final afecta mucho directamente a esa imagen que tienen los ciudadanos de la política actual y que parece que es una detrás de otra, ¿no? Sí, lo de Salazar en este caso concreto del acoso a compañeras suyas de partido es la última perla del Partido Socialista y hay muchas. Bueno, hace pocas semanas denunciaba precisamente nosotros como presentamos una querella en los juzgados en el juzgado ay, no me acuerdo, creo que era Dos Hermanas, de donde el señor Salazar trabajaba o estaba contratado por el señor Toscano, pero trabajaba en Madrid. Y esa era la penúltima, la última ha sido esta. Y estos eran los que decían, yo sí, hermana, yo sí te creo. Y el otro día escuchaba yo a Montero decir eso de que al final la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado era la primera barrera que no se creían las denuncias que presentaban las mujeres. Pues ahí tiene al Partido Socialista. Ya es que a uno se le acaban los calificativos. Yo no sé, iba a decir que es intolerable, que es bochornoso, que es vomitivo. Y esto es el Partido Socialista en definitiva. Yo tengo la oportunidad en el Parlamento de decirlo en muchas ocasiones. Yo digo que la marca del PSOE siempre es corrupción, porque siempre acaba en corrupción, con enchufismo, con prostitución siempre, y ahora le vamos a añadir lo del acoso sexual. O sea, es el nuevo elemento de la marca del Partido Socialista. Es vergonzoso lo que está pasando. Y al final, en el fondo, la izquierda en España es así toda, ¿eh? Todos recordamos a los casos de Iglesias, de Monedero, de Rejón, es que son todos, es que son así. Ahora también se ha puesto sobre la mesa la vuelta del servicio militar en Europa. ¿Qué piensa desde su formación? Bueno, eso es algo que hay que ver, ¿eh? Porque nosotros desde luego lo que queremos son una frontera segura, una nación fuerte, una nación que se sepa defender. Pero eso hay que verlo con mucha calma porque es un debate que está empezando en Europa, esos son debates que luego llegan aquí y luego hay que verlo con mucho cuidado y qué es lo que se pretende, porque puede ser un servicio militar voluntario, que es lo que está sucediendo en otras partes, a otro tipo de fórmula. Eso hay que verlo porque nosotros tenemos un ejército profesional que también está desgraciadamente necesita muchos recursos y de esa fórmula pues a lo mejor no haría falta, pero en cualquier caso hay que verlo con calma. También otro tema que quería preguntarle es por la situación de los autónomos, que hace unos días se manifestaron, era la primera vez que los autónomos salían a la calle y pocos días después el gobierno da marcha atrás pues con el conocido Verifactus, ¿no? El Verifactus. ¿Qué piensa su partido de...? Bueno, lo del Verifactus es algo que
que con ese... Hay muchos autónomos que ya han invertido en software, en programas, y toda la historia, y luego ahora se lo van a echar un año más tarde. El otro día hablaba con un asesor fiscal y me decía, vengo de un curso de Sevilla, y del tema del Verifactus, yo le decía, pues lo acaban de suspender, que lo estoy viendo. Y me decía, no me digas. El tema de los autónomos es un tema, fíjate, y ahora, pues, la última del gobierno es este incremento de las cuotas. Por cierto, los sindicatos de Andalucía dicen que eso está bien, que los autónomos paguen más. Yo te voy a dar un dato, porque también escucho mucho en el Parlamento de Andalucía al presidente, ¿no?, al señor Moreno, presumir del autónomo en Andalucía. Te pongo un ejemplo. Imagínate que hay 100 personas que se van a inscribir, 100, que se van a inscribir en el régimen especial de autónomos, ¿vale? Pues de esos 100, 40 caen antes del primer año. 40, Empiezan hoy, en menos de un año, 40 ya no están. Antes de que llegue el segundo año, 54, los 40, 54 tampoco están. Antes de que lleguen 5 años, más del 75 tampoco está ya. O sea, ¿qué te quiero decir con este ejemplo? Pues que tenemos un autónomo precario. Bueno, ¿y tú qué harías si fuera, o qué, cómo los apoyarías? Nosotros en el Parlamento de Andalucía le hemos hecho una propuesta al gobierno para que esa cuota cero inicial, ¿no?, el primer año, el segundo año, en las circunstancias que hay, oiga, esa cuota no solo en los primeros años, sino en el año que sea de la vida de ese autónomo, si no llega al salario mínimo interprofesional. Es decir, si no llegas a esa cantidad, a ese importe, no pagas cuota. Pues, ¿para qué? Pues para intentar ayudar un poco más. Y el gobierno de Moreno te dice que no. Y yo creo que es una medida de puro sentido común. Vamos a ayudarlo, pero vamos a ayudarlo de verdad, no solo al comienzo, sino al final o a la mitad si estás pasando apuros. Claro. Eso es el trabajo que hacemos nosotros en el Parlamento. Manuel, ya para terminar, como hemos empezado, ¿no?, en la entrevista hablando de que ya ponemos el fin en 2025, ¿qué objetivo se marca, aparte de las elecciones, en 2026 su partido en Andalucía? Bueno, fíjate, y hablas de elecciones, y yo quiero que la gente tenga claro que nuestro objetivo no es que Moreno no tenga mayoría. Nuestro objetivo no es ese. Nuestro objetivo es que Andalucía tenga una mayoría absoluta de sentido común. Simplemente eso. Ese es el objetivo de Vox. Que mayoría absoluta tenga el sentido común. ¿Tiene este gobierno sentido común? Pues, visto los ejemplos que hemos venido hablando en este rato, pues yo creo que le falta mucho sentido común. Y ese es el que nosotros queremos aportar precisamente en esas elecciones. Pues muchísimas gracias, Manuel, por venir aquí, compartir este ratito con nosotros, y ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Y nosotros pues ya nos despedimos, ya saben, les espero en la próxima.